Buenos días. En el marco de la Maestría en Educación de la Universidad de Quilmes y para la materia Tecnologías Educativas y Currículum, a cargo de la docente Susana López, y con el grupo número 1 estamos realizando la consigna del trabajo final. Mi nombre es Vanessa Bastián, estudiante de la maestría, y como representante del grupo, el cual está integrado por María Arnaiz, Mariela Andrassi, José Aguilar, Marcela Cantoya y quien les habla, elegimos para esta instancia final llevar adelante una entrevista a una docente en ejercicio, la cual permitirá dar una mirada actual y real sobre el uso y vínculo con las nuevas tecnologías de información y comunicación en el ámbito escolar. Resulta necesario conocer en primera persona experiencias en capacitación e implementación de las TIC, en este caso en particular en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, así como también comprender formas de construcción de significado durante la enseñanza virtual en un contexto inédito para la vida escolar. En este sentido, le pedimos a la entrevistada que se sienta libre de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay respuestas correctas ni incorrectas, lo que importa es justamente su opinión sincera. Cabe aclarar que la información es solo para nuestro trabajo de la maestría en educación. Para agilizar la toma de información nos resulta de mucha utilidad, con fines de análisis, grabar esta entrevista, razón por la cual requerimos y contamos con la anuencia de la persona entrevistada. Nuestra invitada para la entrevista, que será el insumo para nuestro trabajo, es María Fabiana Treviranus. Ella se desempeña actualmente como supervisora de educación tecnológica de los distritos escolares 14 y 15. Es docente del nivel inicial, profesora de educación tecnológica y posee un posgrado en jardín maternal, contando con una antigüedad en la docencia de 35 años. Su experiencia laboral se centra principalmente en el ámbito público de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero también ha sido docente en instituciones privadas de Santa Fe y Córdoba. Participó en la realización de contenidos priorizados para el ciclo lectivo 2021, nivel primario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, representando a su materia. Bienvenida, María, y muchas gracias por permitirnos hacerte esta entrevista. Hola, ¿cómo estás? Es un placer. A disposición de lo que quieran preguntar. Bueno, muchas gracias. Y bueno, empezamos con las preguntas y como puntapié inicial nos interesa conocer desde la mirada como supervisora pedagógica qué tensiones y momentos en la esfera educativa a lo largo de estos años podría identificar en la implementación de las nuevas tecnologías en las aulas. ¿Podría dar ejemplos? Sí, cómo no. Las tensiones son las tensiones propias de lo nuevo, ¿no? Y del desconocimiento. Cuando aparecen las nuevas tecnologías, que aparecen como herramientas, yo recuerdo, era docente en ese momento, y es como que ingresa la pantalla digital, entonces hubo que capacitar a los docentes, se ingresan luego las netbooks para los alumnos, entonces también había que capacitar en esto de la enseñanza uno a uno, y por supuesto que se produjeron tensiones, porque mucha gente desconocía estas nuevas herramientas. Es como cuando ingresó a la sociedad, yo lo comparo el microondas, que mucha gente no estaba de acuerdo con el uso, el teléfono celular, que mucha gente se resistía, muchas personas se resistían. Entonces, lo que sucede en la sociedad, por supuesto que sucede en la escuela. Recuerdo de cuando tuvimos que, de golpe así, presentar las planificaciones en formato digital. Muchos docentes las seguían haciendo, escribiéndolas a mano, es decir, resistencia por desconocimiento siempre existió, ¿no? Por ese temor a lo nuevo. Yo sí puedo distinguir momentos. Uno es el ingreso de estas nuevas tecnologías,
la resistencia, otro sería la capacitación de los docentes, que siempre en el tiempo escolar es un tiempo muy apurado, un tiempo donde faltan esos momentos para capacitar al docente, ¿no? Y entonces se hicieron capacitaciones, pero implicaba que el docente en su casa pueda practicar. Entonces estaba el que le gustaba y tenía como una expertise propia para la tecnología, y el que no le interesaba. Se pusieron en las escuelas facilitadores pedagógicos que primero se armaban como gabinetes de computación, que era la hora de computación. Actualmente esto no es así, sino que los facilitadores son los que eh, capacitan a los docentes o acompañan al docente en el uso de las nuevas tecnologías. Está, por ejemplo, el aprendizaje basado en proyectos, en el aula invertida, se utilizan un montón de aplicaciones. Otro momento es, me parece a mí importante, es el actual, donde con la irrupción de la pandemia, las nuevas tecnologías son muy necesarias y en este momento, en CABA, ¿no? En el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y por el ministerio, se hizo un anexo del diseño curricular de educación digital, donde ahí hay propósitos, objetivos, si bien es transversal educación digital, y trabaja con todas las áreas del conocimiento, acompañando a todos los docentes de todas las áreas, es como que ahora tiene su diseño curricular, ¿no? Ahí estarían un poquito resumidos todos los momentos que vos me preguntaste. Bien. Para la segunda pregunta pensamos en las escuelas. ¿Se promueven instancias de capacitación vinculadas con el uso de las tecnologías de información y comunicación en el proceso de enseñanza y aprendizaje? ¿Qué tipo de capacitaciones se promueven? ¿Quiénes participan? ¿Usted suele participar, capacitarse en esta temática? Sí, la capacitación, como te dije en la pregunta anterior, todas las escuelas tienen un facilitador pedagógico digital, que además depende de un coordinador que coordina todas las escuelas de un distrito. Yo trabajo distrito 14 y distrito 15. Como supervisión, trabajo conjuntamente con los coordinadores de educación digital. Yo observo, tengo necesidades, observo que mis docentes, los docentes de educación tecnológica, necesitan capacitación en alguna aplicación, en alguna plataforma. Pido la capacitación y esa capacitación baja a la escuela. Con la pandemia se observó que se necesitaba mucha capacitación, sobre todo en las aplicaciones que servían para la educación. No podemos estar ajenos, se trabaja interdisciplinariamente y se trabaja todo el tiempo en la capacitación. Para la tercera pregunta. Te puedo decir, desde mi materia, que es educación tecnológica, uno de los contenidos de séptimo grado es la robótica, uno de los temas es la robótica. Entonces, hace ya muchos años se está capacitando en recursos como por ejemplo Scratch, Arduino, donde los chicos pueden automatizar, se enseña al docente la automatización de un proceso para luego bajarlo al aula. Bueno, vamos por la tercera. Vamos con la tercera. De acuerdo a la implementación y el uso de las nuevas tecnologías en las aulas, ¿ha cambiado la forma de interacción entre los y las estudiantes y los y las docentes dentro del aula? ¿Cómo están hoy configuradas las aulas y si se reconocen prácticas situadas? A ver, yo podría decirte, en este momento, nos referimos al momento de pandemia, ¿no? Que
las aulas están organizadas en burbujas. Esto cambió absolutamente la escuela, porque por ejemplo una escuela de jornada completa pasó a ser como una especie de jornada simple. Los chicos van menos horas, cada grado se divide en una burbuja, por ejemplo a la mañana, y una burbuja a la tarde. A su vez, los grados permanentemente se aíslan o los docentes se aíslan. Entonces, ¿cómo se continúa con la educación? Podemos decir que tenemos una bimodalidad, porque cada vez que se aísla un docente, por ejemplo, el docente curricular se aísla, que trabaja en varias escuelas, se aísla por ahí sin saber si tiene la enfermedad, pero porque estuvo en contacto estrecho con alguien con COVID, por ejemplo. En otra escuela, un caso COVID, ese docente se aísla, pero igual, remotamente, sube actividades a blog, a Paddle, por mail, hasta por WhatsApp, porque una de las mayores dificultades y uno de los mayores anhelos que tenemos todos los que educamos es lograr la equidad. Y con la pandemia si ya teníamos, el aula era muy heterogénea, porque es normal, toda aula es heterogénea, se acentuó más la diversidad. Es decir, esos chicos que no tenían cómo conectarse, esos chicos que no tenían un papá que acompañe, una mamá o una abuela, a los que les mandábamos actividades y no teníamos respuesta. Entonces, todo el tiempo estamos trabajando con estas burbujas, con lo que es las TICs, con las aplicaciones, pero también con este seguimiento que hay que hacer, ¿no? No sé si respondí tu pregunta. Sí, sí, Fabi. ¿O me faltó algo? No, está bien. Vamos con la 4. ¿Podrías contarnos cuál ha sido su experiencia en cuanto al uso de nuevas tecnologías durante la pandemia del 2020 y cuáles fueron los impactos más destacables y significativos? Bueno, el uso de las TICs fue fundamental. El problema es que la pandemia irrumpió, no estábamos preparados. Si bien las TICs estaban en la escuela, eran una herramienta, no estaban preparados ni los docentes, ni tampoco los alumnos en aplicaciones que sirvan a la educación. Algo que nosotros vemos que por ahí los alumnos son nuestros alumnos, los que tienen 10 años, sería la generación T, nacieron con la tecnología, ¿no? No conciben el mundo sin ella, pero ¿para qué la usan? La usan para mostrarse en las redes, la usan para publicar algo de ellos mismos, lo que hacen, y les cuesta separar esto de lo público y lo privado. Viven hiperconectados, pero no tanto para comunicarse, no tanto para educarse. El aprendizaje ubicuo sería, trasciende el espacio y el tiempo, ¿no? Y entonces el desafío es llevar el aula más allá del espacio físico. Entonces, esto fue un gran desafío, esto necesitó de capacitación de los docentes en muchas aplicaciones, en muchos programas. Yo te puedo nombrar algunos que EducaPlay, Wallwar, Genially, Edmodo, Classroom, Google Drive. Todo esto hubo que capacitar, encontrar un tiempo que durante el 2020 fue, como no asistían los docentes, los supervisores, ¿qué hacíamos? Organizábamos capacitaciones junto con INTEC, que son los que hacen todo lo que es educación digital, y citábamos a los docentes a capacitaciones virtuales. Después, cada docente con tutoriales, le quedaban al docente, y cada docente solo tenía que practicar, como digo yo, ¿no?
Ahí te hablaría de haber detectado una problemática en situ, situada, y haber hecho una capacitación para esa situación. Por supuesto que no llegamos a todos, y ese es el gran problema, ¿no? Ese es el gran problema, el problema de la equidad, de la justicia educacional. Entonces, lo que sirvió en un momento, después deja de servir. No todos los padres utilizamos mucho el celular, porque el celular, todos tienen acceso al celular, por lo menos en la familia hay un celular, pero también pasaba es que el uso de datos, no tenían uso de datos, entonces por ahí enviábamos actividades o queríamos hacer una reunión Meet, una reunión Zoom, y los padres no tenían datos. Entonces los docentes realmente han trabajado muchísimo. Yo he visitado escuelas en plena pandemia en reparto de canastas alimenticias, y los docentes entregaban cuadernillos, entregaban, por ejemplo, un docente de educación tecnológica que estaba trabajando, articulando con matemáticas, entregó en una bolsita caramelos estaban trabajando un instructivo, y transformación del material, con un pedacito de madera y con el instructivo para hacer un dado. Es decir, cada papá que venía a buscar de una escuela de chicos con mucha vulnerabilidad, cada papá que se llevaba esa tarea del profesor de educación tecnológica. Es decir, no podemos negar la necesidad de las TICs, pero tampoco podemos negar la necesidad de la presencialidad, ¿no? De estar como educadores es fundamental. Vamos por la quinta pregunta. Desde su experiencia, ¿existe resistencia por parte de docentes y alumnos en cuanto al ingreso deliberado y obligado de las nuevas tecnologías en la escuela durante la pandemia? No creo que exista resistencia. Quizás existe, como existió al principio, ese miedo a lo desconocido. Una vez que se conoce, por eso yo, como supervisora, ¿no? Brego mucho por la capacitación de los docentes. Muchas veces los niños, es decir, cuando las TICs irrumpieron en la educación como una necesidad, porque son niños nativos digitales, muchas veces los niños enseñaron al docente, muchísimas veces. Entonces, ellos ya conocían esa tecnología, el docente fue aprendiendo junto con el alumno. En este tema de ahora en la pandemia, fue muy difícil la tarea docente, porque era enseñar y aprender al mismo tiempo y con el apuro, con la falta de tiempo, ¿no? Bien, Sí. vamos por la sexta. ¿Se llevaron a cabo innovaciones? ¿De qué manera los diseños curriculares permiten prácticas innovadoras con las tecnologías de información y comunicación? Como yo te conté, ya se elaboró un diseño de educación digital que es transversal y que articula con todas las áreas del conocimiento. Hay una articulación en la ciudad de Buenos Aires permanente, ¿sí? Trabajamos codo a codo, y en equipo. Nosotros en la supervisión trabajamos en equipo colegiado con los supervisores de las diferentes áreas del conocimiento, y con INTEC, que sería todo lo que que tiene a cargo la educación digital. Nosotros, es decir, promocionamos, cada escuela promociona a través de su blog lo que hace la escuela. El distrito, a su vez, tenemos WICs que se armaron, donde, por ejemplo, Educación Tecnológica tiene una WICs que se armó y donde el docente puede entrar y hay socialización de actividades. Si tiene dudas, puede transformar esas actividades que han hecho otros docentes, y que generosamente, porque hay que trabajar con la solidaridad en este momento, aquel docente que pudo, que sabe, compartirlo. Es el momento de trabajar así en equipo, solidariamente, que es algo que también se
es una lucha que tenemos, ¿no?, en equipo, y de compartir las experiencias, no guardarnos, cambiar esa mirada del trabajo en equipo, de que lo que el otro hace me enriquece, saber que lo que otro hace me va a enriquecer, ¿no? Bien. Vamos por la séptima. ¿Cómo es el trabajo multidisciplinario y colaborativo virtual áulico? ¿En qué medida se comparten e intercambian entre la comunidad educativa experiencias de uso de las tecnologías de información y comunicación para la enseñanza y aprendizaje? ¿Hay espacios habilitados para este intercambio? Sí, es lo que te contaba. Todas las escuelas tienen su blog, algunas tienen Paddle, donde trabajan con Edmodo, donde los padres tienen el código para poder entrar y para poder ver lo que se está haciendo. El blog es abierto, es público, así que vos podés ver, y ahí hasta el proyecto escuela se publica, se comunica, no solamente en formato papel, como se hizo siempre, en la cartelera, o se lo enviaba a los papás, sino también en el formato virtual, en el formato digital. Eh, se llevaron a cabo y se llevan a cabo muestras de las diferentes áreas muestras digitales, ¿no? De las diferentes áreas del conocimiento, donde por ejemplo, un docente cuenta su experiencia, cuenta qué es lo que le sirvió, y se los muestra a los otros docentes. La verdad que se trabajó muchísimo con la comunidad, los actos escolares, las investigaciones. Hay, hay los actos escolares virtuales. Ahora, justamente, el acto de la promesa de la bandera, si bien se hizo presencial en cada escuela, con los alumnos y cada burbuja en un espacio abierto, se transmitió en vivo a la comunidad, en vivo a los papás, porque no podían entrar los papás a un acto tan importante para la vida escolar y para el alumno que está esperando cuarto grado, quinto grado, prometer la bandera. Es como que la escuela se abrió, y hay algo que yo quiero destacar: las materias curriculares, como por ejemplo educación plástica, educación musical, educación física, educación tecnológica, inglés, a veces no se tenía mucho conocimiento de cómo trabajaba el docente. Con esta necesidad de publicar, de mandar la tarea, y que el papá, la mamá o el familiar, el referente, tenga que estar con el alumno, realmente se vio el trabajo de las materias curriculares, que es un trabajo muy rico que se trabajó desde siempre. Se han armado exposiciones virtuales de plástica, del trabajo de los alumnos, exposiciones virtuales de todas las materias. Sí, se trabajó mucho. Bien. Bueno, María, ¿algún comentario que nos quieras regalar o que quieras agregar a la entrevista? Eh, Te puedo decir el orgullo que yo siento. La verdad que es un orgullo enorme. No ha sido fácil este tiempo, no es fácil este tiempo, eh, pero vos vas a las escuelas y ves al docente trabajando a pesar de la pandemia, ves preocupado por el que no se conecta, por el que no está. Nosotros recorremos las escuelas, y también eh, tenemos que ver el tema de la vulneración de derechos. Entonces, estar en contacto con el niño. Creo que esto de las TICs llegó para quedarse, pero la irrupción de la pandemia, por ejemplo, con primer grado, fue muy difícil lograr el vínculo pedagógico, porque la pandemia irrumpe en pleno marzo, cuando, por ejemplo, primer grado estaba en plena adaptación, es decir, no había conocimiento, u otros grados que el docente era nuevo, eh, no se había construido el vínculo pedagógico. Entonces, yo vi a mis docentes disfrazarse eh, de acuerdo al tema que estaban trabajando, eh, trabajar con marionetas, inventar juegos para que los chicos se conecten, porque pasaba que se conectaban con la cámara apagada, por ejemplo.
Entonces faltaba la interacción. Estaban como para cumplir, algunos ni siquiera se conectaban. Yo te digo que si puedo revalorizar es lo que han aprendido los docentes muchísimo, y lo que han dado. Dieron muchos, y muchos dieron su vida también, ¿no? Yo ahora me voy a acompañar a una docente que ayer falleció de educación física por COVID. Entonces, es muy importante que se vea el trabajo docente, porque no se ve. Yo lo puedo ver desde el trabajo docente, el trabajo del directivo, lo puedo ver desde arriba, desde lo macro, ¿no? Y en la situación intermedia entre las políticas educativas y la escuela. Ver las necesidades que tiene la escuela, ver lo que verdaderamente hace la escuela, ver lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Es muy lindo ver esto, a pesar de que también es triste. Creo que estamos haciendo historia en cuanto a educación. La capacidad de resiliencia de los docentes, de toda la comunidad educativa, es muy grande. Nada más, la palabra es orgullo. Bien. Bueno, María, te agradecemos en nombre de todo el grupo, te agradecemos por haber permitido entrar un ratito en tu trabajo y que nos cuente sobre esta situación que sí, como decís vos, están atravesando toda la esfera educativa del sistema educativo argentino. Así que bueno, te agradecemos, te mando un beso, muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme, sigan adelante, nada más lindo que la educación realmente, somos libres cuando nos educamos, y pensemos siempre en la educación de todos, que lleguemos, no sé, es el mayor anhelo, poder llegar a todos, ¿no? Sí. Es el mayor anhelo, no perdamos de vista eso, ¿no? Poder llegar a todos, trabajar con la diversidad, poder incluir a todos. Las nuevas tecnologías son muy propicias para eso. El aprendizaje, el diseño universal, el aprendizaje que trabaja con las distintas necesidades especiales que tienen las personas. Las nuevas tecnologías son muy propicias. El poder mostrar al niño no solamente el cuaderno, lo lineal, sino el hipervínculo que trae las TICs, ¿no? Es muy importante. No solo es la imagen, es el movimiento, es el audio, es la música. Es decir, cada uno va a aprender como mejor le sirva para aprender, ¿no? Como el modo de aprender que tiene cada uno, no olvidar eso. Bien, bueno, gracias. Muchas gracias y suerte. Y bueno, suerte. Gracias, me encontramos. Chao, chao. Chao, chao. Chao.